Hola, buenas tardes o buenos días. Eh, Estamos trayendo un avance de la palabra y queremos crecer en Cristo y también en el conocimiento de Él. Jesucristo estableció en su oración de San Juan 17 eh, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y esto es muy importante, tomar la vida eterna como conocimiento a Él, no, no tanto conocimiento eh, humano o teológico como escatológico, como simplemente Biblia, sino conocerlo a Él, que es mucho más importante. Y esta es la base del Evangelio. A medida que se vaya corriendo el velo, por eso es revelación, es correr el velo de las cosas espirituales. Sí, tiene que ser revelado, pero tiene que ser revelado también por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo oraba en su oración que sean abiertos los ojos del entendimiento, como una postura de que tiene que venir un alumbramiento espiritual. Y el domingo pasado tocamos y diferenciamos entre una mente humana y una mente del espíritu, ahí en Romanos 8, verso 6, que está claramente dividido entre una mente de la razón y una mente del espíritu. Es muy importante. Ya identificamos que hay una mente del espíritu, que por eso muchas veces, por más que el alma puede tomar una forma evangélica o católica o de la iglesia que sea, puede tomar una forma, el alma puede vestirse de santo, pero si no hay una revelación del espíritu y si no damos esos frutos de estar en Cristo y de morir a nosotros mismos y de morir en la mente humana, por más que, que conozcamos o vayamos a una iglesia, no se trata de eso, ¿sí? Por supuesto que hay que asistir y hay que congregar, pero no es ese el objetivo total. El objetivo es que Dios quería tener hijos y ser hijos de Dios es algo que viene del Espíritu. Por eso eh, Jesús le dijo al sacerdote, cuando, cuando este sacerdote dijo a Jesús que cómo podía hacer esas obras que él hacía, y a Nicodemo, y Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento en el Espíritu, y esa es la única forma de poder llegar a ser hijos de Dios, nacido en un nuevo nacimiento en el Espíritu. Esto no es un formato de afuera, es de dentro, es del Espíritu. Y por eso es importante seguir avanzando en que Cristo, ese Cristo espiritual sea formado en nosotros y esa vida espiritual podamos ir entendiéndola y creciendo y desarrollarla. Identificando entonces el domingo pasado las dos mentes y a partir de ahí, a partir de poder identificar una mente del espíritu, poder ahora avanzar. Con razón el apóstol Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y es esa mente la que tiene que trabajar, porque nosotros como iglesia somos su cuerpo y Él sigue siendo la cabeza, la mente es Cristo mismo. También la fe pasa por lo mismo. La fe es Cristo porque el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. No es una fe de sentimientos, no es una fe de proponerme un objetivo, sino es una fe de un nuevo nacimiento que es Cristo mismo. Y podemos leerlo aquí en Romanos capítulo 12, donde dice, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio
que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados o transformados, dice en la otra versión. Transfigurados o transformados, ¿sí? Transfigurados para la renovación de la mente, renovación de la mente, renovación de la mente. Dios es actual. La Biblia fue escrita hace 2000 años, el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años, pero sin embargo la palabra viva y la palabra que es Cristo se va renovando y eh, se va actualizando porque Dios no vive en el pasado, vive aquí en el presente y Él ya vio toda la obra terminada y completada y es más, vio el final de los tiempos y vio a Satanás echado al lago de fuego y vio a la iglesia viviendo en totalidad en Cristo y en la vida nueva de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, Dios no está preocupado ni ha dejado de estar como rey. A Jesús no lo hizo rey una corona de espina, como dice una canción, para nada. Él es rey, siempre fue rey y va a seguir siendo rey, aunque por un tiempo en el cuerpo como Jesús se despojó a sí mismo para poder tomar una forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y tomó esa forma de siervo, se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, pero en absoluto dejó de ser rey, siempre está reinando y siempre es la autoridad y el gobierno único y soberano. Y desde antes de la fundación del mundo ya tenía en sus pensamientos que nos podía salvar de esta manera. Entonces Dios no está preocupado por lo que esté sucediendo en este mundo que va a ir empeorando, ni ha dejado de ser rey. Somos nosotros los que tenemos que dejar esa forma de pensar y esas preocupaciones y esas ansiedades. Y como iglesia tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, para poder entender que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y tenemos que avanzar en el conocimiento de Él y tenemos que llevar a otras personas a este Evangelio, pero no como una solución de tus problemas, sino como su propósito ya establecido de parte de Dios. Por eso que no es en nosotros, por eso que no es en ti, no es para ti, es en Cristo, por Cristo y para Cristo, la cual hace una gran diferencia, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios, quien se entregó por mí y quien es el que se tiene que manifestar aquí en la tierra, es el Hijo de Dios y nosotros en Cristo. Esto es muy importante entender porque no se trata de mí el Evangelio, ni de mi bendición, ni de mi prosperidad. Si quieres prosperidad, trabaja duro y vas a tener tu prosperidad, pero no se trata de eso el Evangelio. Se trata de que Cristo se pueda manifestar como el Hijo de Dios aquí en la tierra. Muy bien, seguimos leyendo. Entonces dice allí, Romano capítulo 12, y no os adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados. No os adaptéis a este mundo, ¿ven? Sino ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esto es lo que tiene que suceder. Dios tiene cosas nuevas, Dios tiene cosas diferentes porque vienen tiempos distintos, tiempos diferentes y no va a actuar como ya actuó antes y no vamos a ver un movimiento carismático como ya lo vimos antes, vamos a ver cosas nuevas de la gracia y manifestarse de otra manera totalmente diferente, pero para esto hay que, primero que nada, identificar que las cosas son del Espíritu y el alma tiene que obedecer a las cosas del Espíritu.
muy distinto, no es ir a un templo, no es que si se abre un templo, se cierra un templo, eso no tiene nada que ver, somos nosotros la iglesia, somos nosotros el templo que va a estar siempre abierto, siempre abierto. Eso de fijarse si un templo está abierto o no está abierto, en un salón, si está abierto o no está abierto, eso es religión, eso es porque no se han renovado en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo salió de las sinagogas y agarró y alquiló un lugar para hacer una escuela y enseñó la palabra en otro lugar o a veces enseñaba la palabra a la orilla del río. Jesús mismo salió de la sinagoga y iba enseñando por las casas y mientras que caminaba y mientras que andaban por la orilla de los campos o a la orilla del mar, no tenía un lugar fijo porque no se trata de un lugar, se trata el único lugar que es, no es algo, sino es alguien, y es Jesucristo. Muy bien. Y no nos adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados por la renovación de la mente, para que disiernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más alto, no piense con los pensamientos, tengamos cuidado de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe. Piense bien en lo sobrio, ¿sí? No nos hagamos una fe mística, una fe de los sentimientos. Eso es mala educación, o sea, mala enseñanza. No hagamos una fe mística. No nos propongamos cosas sentimentales y terrenales y digamos que esto es fe. Aquí mezcla la fe con una buena forma de pensamiento, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? No piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de la fe que Dios dio a cada uno, dependiendo la medida de la fe que es Cristo en nosotros, es la forma en la cual tú tienes que pensar, entrar en esos pensamientos espirituales, que es la medida de fe que Dios ha puesto, que es la medida de Cristo, que va a necesitar a cada uno según el don, según la misión, según el propósito de Dios Padre para que pueda cumplir. Tengamos cuidado de estar en algo místico y hacerle decir a la Biblia cosas que no dice. Yo quiero que el Señor abra los ojos del entendimiento, sean alumbrados los ojos del entendimiento y que la forma de pensar sea de la que viene del Espíritu Santo y dejemos tantas cosas mal aprendidas que hemos traído como cultura de la iglesia evangélica y aún de la iglesia católica, pero que son cultura de hombres y que no tienen nada que ver con las cosas del Espíritu. Nada que ver. Entonces ya es tiempo de que la iglesia aparezca en una verdad pensante, en una verdad presente también, que se llama Jesucristo, y a identificar un órgano que se llama Jesucristo, que es la oración, un órgano dentro del cuerpo de Cristo, así como toda la forma de hablar lleva un órgano, un sistema y lleva la mente y la mente con los oídos escuchan los sonidos y puedes identificar un código, un sonido y de esa manera te puedes identificar qué es lo que estás escuchando y qué estás hablando y podés responder a lo que se te ha preguntado y es un órgano que está en automático pero que el cuerpo va identificando y va contestando
en el hablar. Y bueno, lo mismo es en la oración, es del Espíritu, es por el Espíritu, es en Cristo Jesús, es en los pensamientos, es en los pensamientos donde llevamos una charla con Papá Dios, no es una oración que descargo un paquete de necesidades o una nota de pedidos y luego me voy o solamente leer algún versículo, una porción bíblica y pienso que ya oré. Tiene que ser hecho en la medida de la fe que es Cristo en nosotros y hecho con un pensamiento, con una renovación de la mente, con una renovación del espíritu. Y esto tiene que ser dado por Dios para que lo podamos usar. Si no, solamente será, como dice 1 Corintios 13, podemos saber mucho mucho de Biblia, podemos saber mucho sobre profecías, pero si no tengo amor, nada soy, soy como un metal que suena, que retiñe, pero no doy ningún fruto que pueda ser un agrado para los hombres y para Dios, por supuesto. Así que bueno, este es un tema a la cual voy a necesitar quizás varias grabaciones para poder identificar mejor la mente del espíritu y para que podamos crecer juntos en la fe, pero en la fe que es la medida de Cristo y en los pensamientos que corresponden a pensar. Muy bien, vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, pero para eso necesitamos entender la gracia y morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro ego y dejar de hacer cosas religiosas y místicas que no tienen nada que ver con las cosas del Espíritu. Iglesia, seguiremos hablando de estos temas y edificándonos unos a los otros. Así que bueno, nos estamos viendo.